Hola, ¿qué tal? Estoy en Tamajón. La verdad es que es uno de mis pueblos favoritos de Guadalajara, y no porque sea de los más bonitos, no, que está muy bien, vale la pena una visita, pero porque tiene muchas cosas muy interesantes. Mira, tenemos por ejemplo una ruta al pueblo fantasma, este imponente edificio, esta muralla, que es una antigua fábrica de vidrio, y enfrente lo poco que queda del convento franciscano. De la antigua fábrica de vidrio queda poco, hay allí simplemente una casa ahí en medio, mucho pues muy posterior, y ahí al fondo parece que se averigua lo que fue la fábrica. Pero en este lado tenemos, como os digo, lo que queda del antiguo convento franciscano, y vamos a echar un vistazo. El antiguo monasterio franciscano pues tiene la historia de siempre. Funcionaba muy bien y tendría, bueno, pues conservaba todo, sus obras de arte, etcétera, hasta la infausta ley de Mendizábal, la desamortización de Mendizábal en 1835, y este convento, como tantos otros, se fueron al garete. En su momento leí que el convento estaba a la venta, pero ahora lo he buscado en internet y no aparece nada. Quizás sigue a la venta, pero no está en internet, no lo sé. El caso es que por aquí se accede, está esta valla que está ya bastante destrozada. Aquí, fijaos, hay un buen agujero, debía ser un antiguo pozo o algo, hay que tener un cierto cuidado. Y aquí entramos en lo que fue la iglesia. ¿Y cómo sabemos que esto es la iglesia? Pues porque la verdad es que no es fácil, pero todavía quedan arranques de arcos por aquí. Ahora os enseñaré alguno. Esto es lo que queda de la iglesia, gracias a Mendizábal. Y a este otro lado, veis todo esto, que está hecho un desastre, una pequeña selva. No os lo vais a creer, pero esto era el claustro. Ahora os voy a enseñar las bases, todavía quedan las bases de las pilastras que sujetaban los arcos antiguamente del claustro, que además tiene una historia muy interesante que luego os voy a contar. Si se ve bien, pero todo esto está lleno de piedras, ahí se ve mejor una, ahí se ve otra. Bueno, pues de lo que fue el claustro, que se ha ido cayendo, o se lo han ido llevando, expoliando. Ya es la primavera, ya se va abriendo paso en este árbol, que está totalmente pelado, pero ya se verían ahí los primeros capullos. Este monasterio tiene su peligro. Yo os diría que no vengáis así sin más como he hecho yo, pero que la verdad es que el sitio es una pasada. Y esto es lo que a mí más me fascina de esto, que es como la base de las pilastras del antiguo claustro. ¿Veis aquí? Es que se ve perfectamente el arranque, todas estas piedras, lo poco que queda. Todo esto era el antiguo claustro. Las bases, aquí queda por ejemplo una columna con el arranque del arco, lo veis ahí claramente, que debía aterrizar aquí finalmente en este pilar. Mirad aquí otra columna, que es una pasada. Todo esto era el claustro, mirad, se ve perfectamente, todas las columnas. No era un claustro muy grande, toda la base del claustro está aquí. Luego sigue por aquí, lo que pasa es que como veis el jardinero hace tiempo que no viene y está esto un poquito complicado. Por ahí sigue el claustro, ahí tenéis la base de otra pilastra, con esta especie de murete, que es un añadido posterior, sin duda, que partiría el claustro en dos. Esto, como tantos monasterios y conventos, luego quedó como granja, como establo para animales, ¿no? Allá donde había habido un claustro de piedra o una biblioteca maravillosa o una iglesia, pues acabó convertido en un establo para animales. He logrado pasar aquí más o menos al otro lado, y esto es por donde continúa el muro de lo que era el claustro. Seguimos por aquí. Aquí hay una puerta. Fijaos qué pena cómo está todo absolutamente hundido. Es que me parece alucinante que estén todavía las bases. Ahí veis otra. Así logro entrar. Toda esta montaña, como veis, todo esto es escombro, pero la iglesia sí que está bastante más despejada. Aquí está una de las pequeñas entradas que había a la iglesia. Aquí tenemos lo que debía ser el acceso de la iglesia al claustro. Que de nuevo veis otro arranque de arco. Y la iglesia desde otro ángulo, desde los pies. Yo creo que ahí al fondo debía ser el crucero y bueno, el crucero no tenía, pero la zona del presbiterio y del altar. Y de repente en medio hay como esta especie de agujeros, de fosas, que no sé muy bien lo que puede ser. Quizás una cripta, quién sabe. Vamos a entrar por esta entrada. Está todo fatal y la puerta, tengo puerta tirada. Esto se ve que se utilizó, allá hay unos escalones que no voy a subir con un mínimo de precaución. Mirad cómo está el techo, todo lleno de humedades. Esto se ve que fue un establo hasta hace unas décadas, bastante tiempo, porque eso está completamente abandonado. Ahí se adivina el arco, que debía ser una puerta bastante más monumental que la que hay ahora, de entrada a la iglesia, y el arco acaba aquí, o sea, el arco está íntegro.
pero luego, claro, se adaptó para establo y no hacía falta una puerta tan grande y se cegó. Esto no da mucha seguridad, este tejadito, por eso os digo que veáis el vídeo, pero no os recomiendo venir. Mira, aquí está pues el pesebre, que está claro que es una cosa posterior, y aquí ya salimos al exterior y fijaos la magnitud del muro, de lo que era el muro de esta iglesia del convento de franciscanos de Tamajón. Es que maravilla, que todavía queda ahí, digamos, el friso, ¿no? Que corona toda la pared. En fin, que en España no somos especialistas en cuidar nuestro patrimonio, lo hemos dicho muchas veces, pero aquí en Tamajón hay muchas más cosas que se pueden ver y que por eso vale la pena venir a este pueblo de Guadalajara. Además de la paz y tranquilidad que veis aquí, que se tiene en Tamajón, mirad qué día tan bonito, con estas nubes y claros, el campo que está precioso de primavera. Mirad aquí hay un cartel que cuenta la historia de la antigua fábrica de vidrio que funcionó del 18 al 19 y luego habla también aquí del monasterio franciscano, mandado a construir por doña María de Mendoza y de la Cerda en 1592. Añadió cuadros, elementos litúrgicos de plata, 200.000 maravedíes y 1835 desamortización de Mendizábal. Lo de siempre, vamos, ese señor que luego además tiene una calle en Madrid y en otros sitios como un tío estupendo. Ah, y enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Hombre ilustre. Aquí muy cerca se puede visitar también la ermita de Nuestra Señora de los Enebrales y la ciudad encantada de Tamajón, como la de Cuenca, más pequeñita, pero es una pasada. Mirad también las construcciones provocadas por la erosión que tiene. Estos carteles que ponen a veces están muy bien, pero claro, después de unos años conviene cambiarlos. Aquí habla de la iglesia de la Asunción, que es esta maravilla. Y la iglesia de la Asunción, fijaos qué chula, todo este pórtico, toda esta arcada de entrada a la iglesia que está cerrada. Esto es esta especie de pórtico por aquí dentro. La verdad es que un poco de naturaleza, de campo, de tranquilidad, y vuelves nuevo a tu ciudad. Y luego el pueblo de Tamajón, como os digo, es muy agradable. Hay muchísimas casas que se han ido recuperando en los últimos años, todas de piedra. El ayuntamiento de Tamajón, que ocupa este antiguo palacio, precioso. Y si os acordáis, antes cuando estábamos en el claustro, os he dicho, os iba a explicar luego una cosa sobre el tema de dónde estaban las columnas del antiguo claustro, del convento de los franciscanos. Pues aquí las tenéis, en la plaza del pueblo. Estas son, ¿veis? Si os fijáis no tienen la base, porque la base están en el convento, pero estas son las columnas, según leí en su momento, que estaban en el convento de los franciscanos, que os he enseñado antes en el claustro, y que se reutilizaron para hacer este pórtico que hay aquí en la plaza principal del pueblo. Que la verdad es que no se complicaron, lo llamaron la plaza, ya está, la plaza, ¿veis? Las columnas. Que bueno, fueron expoliadas, pero por lo menos se conservan en el pueblo, no se las vendieron a un magnate de la comunicación americano ni nada por el estilo para que estén expuestas ahí en el Cloisters Museum de Nueva York, por lo menos están aquí en Tamajón. Tamajón, un pueblo que vale la pena visitar, os lo recomiendo encarecidamente. Tamajón y todos los alrededores, que hay muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo.